Y bueno, sabemos que en este congreso está este tema tan interesante e importante para nuestras vidas, porque nuestro Dios es un Dios que le gusta hacer nuevas las cosas continuamente. Hace unos meses, tiene poquito, estamos ya en abril, ¿verdad? La tercera parte del año, pero hace unos meses estábamos todos celebrando, emocionados, un año nuevo, ¿verdad? Y decíamos, ya viene el año nuevo, 2026, y gracias a Dios por ese año nuevo. Pero recuerdo que una amiguita por ahí comentó en un grupo de WhatsApp de la iglesia que tenemos, y ella decía, pero si sigo con las mismas actitudes y los mismos hábitos, no va a ser un año nuevo, va a ser un año más. Dije, ay, sí, no va a ser año nuevo, va a ser un año más. Pero si vamos haciendo cambios para mejorar, entonces sí va a ser un año nuevo. A lo mejor las actitudes ya no van a ser las mismas, van a venir nuevos aprendizajes y podré decir, ay, es un año nuevo. Y bueno, ya estamos en el mes ¿de qué? De abril, ya una tercera parte del año. Así que tenemos todavía otros 8 meses para que el Señor siga haciendo algo en nuestras vidas, en nuestras actitudes, y que sí realmente pueda ser un año nuevo que estemos disfrutando. Y bueno, si hablamos de algo nuevo, vamos a considerar que es algo que no simplemente se repara de lo antiguo, que no simplemente se repara, sino que es un nuevo comienzo. En Apocalipsis 21:15, me llama mucho la atención esta cita, Apocalipsis 21:15, donde dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas, ¿qué? Todas las cosas. Y me dijo, escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas. Al Dios que adoramos, al Dios en el que hemos creído, Él tiene la capacidad de hacer nuevas todas las cosas, ¿sí? Y veamos algunos personajes en la palabra de Dios que tuvieron un nuevo comienzo que tal vez no se esperaban. Y tal vez tú y yo también no nos esperábamos. Aquí hay unas lindas personas que nos visitan de 1 o 2 ocasiones. Créeme que después de unos meses, de un tiempo, tú vas a decir, wow, yo no esperaba este cambio, esto en mi vida, porque así es Dios. Él hace nuevas todas las cosas. Y este primer personaje que te quiero comentar es acerca de Abraham. Si vamos a Génesis capítulo 12, Génesis capítulo 12, y vamos a darle lectura a los versículos del 1 al 4. Nos dice así, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de ¿qué más? De tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás ¿qué? Bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti ¿quiénes? Todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Vemos aquí a este hombre recibiendo ese mensaje de Dios, dándole una orden que no era fácil. Imaginémonos un poquito que nos dijeran, te vas a ir de Huauchinango, del estado de Puebla, te vas a ir rumbo al norte, pero ¿a dónde? No, tú vas a caminar rumbo al norte, a un lugar donde yo te voy a decir. Vas a dejar tu familia, tu trabajo, tu zona de confort. ¿Qué le dirías? Sí, está bien, voy a empezar a hacer la maleta. Tal vez muchos digamos, ay, no, eso es del diablo. Ay, no, a mí no. Pero sin embargo vemos que Abraham, ¿qué dice en el versículo 4? Y se fue Abraham como Jehová le dijo.
le creyó. Y en ese proceso sin duda pasó por pruebas, pero él permaneció firme. ¿Permaneció cómo? Firme. ¿Y qué edad tenía? Vimos ahorita en el versículo 4. 75 años. Aquí traigo un pequeño como gafete, pero él, al disponerse a servir a Dios, tal vez muchos lo veían así, como un anciano o una persona madurita, ¿verdad? No, un chamacón fuerte de 30, 40. ¿Qué edad tenía? 75. ¡Qué bendición! ¿Habrá alguien aquí de esa edad, 70 en adelante? Levante su manita, de 70 años en adelante, ¿no? Todos somos chamacones de menos. Bueno, pero fíjense, a veces tenemos que ya me dolió aquí, que tengo este dolorcito, que la rodilla. Luego entramos a la edad de los nunca. Es que yo nunca. A mí en enero, después de una gripe, me empezó a doler un oído, pero así de rapidito, gripe, oído, y luego ya no escuchaba, así como cuando viajas acá a la sierra, y sí me dio miedo. Porque dije, no se me vaya a complicar. Ya tuve que ir al otorrino. Me dijo, no, se le va a ir desinflamando, que no sé qué, que tome agua con popote, pero así estuve como un mes. Dije, ay, pero eso sí nunca me había pasado. Bueno, llega uno a la edad de los nunca. Pero Abraham, cuando recibió esta palabra, pues ya era madurito y emprendió ese viaje a un nuevo comienzo, y tal vez sí la gente que lo rodeaba a lo mejor lo miraba así, a ver cómo le va, porque ya no está tan joven, a lo mejor lo veían así. Y cuando él empezó a llegar a otro lugar, porque se fue de su tierra y se fue de su parentela, entonces yo creo que esa gente que lo empezó a ver llegar, ¿lo conocían, sí o no? Cuando él se fue. Cuando él se fue de Harán, ¿lo conocían? No. Entonces tal vez lo veían como un ¿qué? Un extranjero. Y quién sabe de dónde viene, a lo mejor tiene otro tono al hablar, camina diferente, a lo mejor se viste diferente y ya está madurito, y a lo mejor así lo veían. ¿Pero eso Abraham lo detuvo? No. Pero qué bueno que eso tampoco no lo definió y no lo estancó para ese nuevo comienzo que Dios le estaba dando. Y también me llama la atención que él llegó a ser llamado amigo de Dios. Él tenía una relación especial con Dios. Y esto lo vemos en Santiago 2:23. Santiago 2:23. Y no sé, pero a mí me da envidia de la buena, no sé a ti. Imagínate que Dios le llamara su amigo. Santiago 2:23 nos dice: y se cumplió la escritura, ¿me acompañan? Dice, y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado, ¿qué? Amigo de Dios. Para que tú y yo le digamos a alguien amigo o amiga, es porque ya pasé o he pasado un tiempo de calidad con él, ¿verdad? Donde lo escucho, lo empiezo a conocer, lo empiezo a tratar. Y Abraham tenía esa bendición de ser llamado amigo de Dios. Por eso es que cuando Dios decidió castigar a Sodoma y a Gomorra, en Génesis 18:17, Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? No, no se lo encubrió, porque ya tenían esa relación de amistad, ¿sí? Y bueno, al dejar, como te decía, su tierra, su parentela, él siguió con esa amistad con Dios, pasaba tiempo con él y aprendió a conocerlo y fue sincero con Dios.
Y algo bien importante, si era amigo de Dios, también podemos ver que él se dejaba guiar por Dios. ¿Podrías repetir conmigo esto? Se dejaba guiar por Dios. Y un paréntesis, se dejó guiar por Dios hasta para ir a ese monte, ¿verdad? Con su pequeño hijo y estar dispuesto a sacrificarlo. ¡Wow! Así era su confianza en ese amigo Dios, de que lo que tú me pidas, tú sabes por qué me lo pides, yo obedezco y ahí voy. ¡Qué admirable! Entonces él se dejaba guiar por Dios, ¿sí? Y bueno, al dejar todo lo que lo rodeaba y ser ese extranjero y contar con esa edad, eso no lo limitó para tener un nuevo comienzo, que él definitivamente ni se imaginaba que hasta nosotros aquí en este 2026 seríamos bendecidas nuestras familias gracias a él, a lo que él obedeció. Pero ahora te quiero mencionar de una mujer que también tuvo un nuevo comienzo, y ella fue Esther. Esther también tuvo ese nuevo comienzo cuando ella quedó huérfana. Su tío Mardoqueo se hizo cargo de ella. Y en ese tiempo los judíos fueron transportados de Jerusalén y fueron cautivos a Persia. O sea que también a ella le tocó un poquito vivir como extranjera, ¿sí? Fueron cambiados de su lugar donde vivían y fueron llevados a Persia. Y bueno, allí en Persia su vida cambió. Ella empezó un nuevo comienzo. Sus papás habían muerto, pero ese tío la había adoptado. Y entonces ella empezó a crecer, no como cualquier joven. Ay, gracias. Si me ayudas a ponérmelo. Aquí, mira. No como cualquier joven empezó a crecer, porque no tenía papá y mamá, sino que ella era una ¿qué? Huérfana. Era extranjera, pero también era una huérfana. A lo mejor así la veían. Ella no es de aquí, no es de Persia. Ay, sí está bonita. Ay, sí, más o menos, más o menos. Pero no dice la palabra que sí era guapa, era hermosa. Ay, sí, pero es extranjera y es huérfana. Pero eso no la limitó a Esther. Ella empezó ese nuevo comienzo ahora viviendo allá. Era bella, era obediente y tenía otra virtud, que era que ella obedecía al consejo de su papá adoptivo, de su tío. Ella escuchaba el consejo de Mardoqueo. Te quisiera pedir que repitieras conmigo ahora eso. Aceptaba el consejo de Mardoqueo. ¿Sí? Aceptaba el consejo de Mardoqueo. Veíamos ahorita a Abraham. Él seguía el consejo de Dios, era su amigo. Acá Esther escuchaba el consejo de Mardoqueo. Y cuando vemos la historia, ¿verdad? Yo creo que tú ya la has escuchado, y los que no, ahí en casita busquen el libro de Esther. Hay una película también muy hermosa. Bueno, ella vino a suplir a una reina que había sido desobediente. ¿Sí se acuerdan cómo se llamó esa reina? Vasti. ¿Sí? El rey tenía un banquete, llamó a su esposa que se presentara y Vasti dijo, no, yo no voy. Y entonces el rey pidió consejo, ¿qué hago? Y le dijeron, no, pues quítala, rey, quítala, porque si no todas las mujeres se van a levantar y van a ser también desobedientes. Bueno, había que buscar una nueva reina. Entonces se hizo así como que una convocatoria, y entre las miles o cientos de jóvenes que fueron, ¿quién sobresalió? Pues esa extranjera, esa que había sido huérfana, que fue Esther. Y ella, dice la palabra, que fue elegida por el rey Asuero, la hizo su reina de Persia, y dice también en Esther 2:17 que la amó más que a otras mujeres. Ahí había empezado un nuevo comienzo para esa jovencita que nos esperaba. Un nuevo comienzo al ser llevada a otra ciudad. Un nuevo comienzo ahora al estar como reina, ¿sí? Que no se lo esperaba, pero ella con gran valentía
Arriesgó su vida en una ocasión al presentarse sin ser llamada ante el rey. Porque en ese tiempo, si tú te presentabas delante del rey sin ser llamado, cuello. Pero ella dijo, no importa, y si muero, que muera. Había que presentarse para poder salvar a su pueblo de un complot que un hombre llamado Amán había realizado. Pero ¿qué crees? Su tío le declaró las siguientes palabras. ¿Sabes qué, Esther? Aunque tú no te presentes, tal vez venga salvación de otro lado. Pero tal vez para esta hora has llegado al reino. En Esther 4:14 así le dijo. Y quién sabe si para esta hora has llegado al reino. Había empezado un nuevo comienzo para Esther. Pero ella no sabía que también había un propósito en ese nuevo comienzo. Y era salvar a su nación. Y déjame decirte que Dios para ti y para mí sigue dando nuevos comienzos. Y el que tú estés aquí, tal vez no te imaginas si para esta hora Dios te ha traído. Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, muy difíciles. Yo quisiera decir como alguien dice por allá, cuando van en la calle compartiendo, no, viene un nuevo reino y todo hermoso, pero todavía no va a ser. Vemos en las noticias y cómo nos rodea, la situación se está poniendo difícil. Pero para este tiempo, créelo, para este tiempo Dios te tiene a ti, te tiene a mí y me tiene a mí. Porque tal vez hubiéramos podido nacer hace 40, 50 años, pero nacimos en este tiempo y estamos en este nuevo comienzo también con un propósito. Y a Esther no le definió el ser huérfana ni el ser inexperta, porque era una jovencita. Ya les pregunté a los que tienen más de 70, si alguien tiene más de 70. ¿Alguien tiene menos de 25? Levante su manita. Los que tienen menos de 25. ¿Menos de 30? Ok. Si hay nuevas fuerzas por aquí. Pues eso, a Esther no la definió. Ay, es que, no, pues yo no sé hacer esto, yo no sé hacer lo otro. No. Era joven, pero eso tampoco le estorbó. ¿Sí? Así que no nos defina si somos inexpertos, si somos inmaduros, si somos muy jóvenes, si no tenemos papá o mamá. Ahorita compartía a mi esposo, bueno, él no conoció a su mamá y estuvo un tiempo internado, pero eso no fue motivo de que él se estancara. Tal vez yo no conozco tu vida, tal vez no conociste a mamá, o hubo mamá y papá, pero hubo ausencia, papá ausente, mamá ausente, yo no sé. Pero que eso no te defina, que eso no te estorbe para el nuevo comienzo que Dios tiene para ti. Para ese tiempo para el que el Señor te ha llamado. Dispongamos nuestras vidas en ese nuevo comienzo siempre. Y te quiero comentar de una mujer más. Ella fue Ruth. Ruth también venía de otro pueblo que no era el pueblo de Dios, venía de Moab. Moab era un antiguo pueblo semítico que habitaba al este del Mar Muerto y eran descendientes de Lot. Fueron vecinos y frecuentes rivales de Israel, conocidos por adorar al dios Quemos. Esos eran los de Moab, o sea que eran conocidos como idólatras y medio revoltosillos. Así hay gente por allá, acá no. Sí, entonces así eran conocidos. Pero Ruth se casó, empezó un nuevo comienzo, ya no era soltera, ya era casada, pero poco después se murió. Pero también Ruth se casó con Malón. Dice que hay que tener cuidado con los nombres. Bueno, eso ya es un extra. Se casó con Malón y quedó viuda. Sin embargo, ella contaba con el amor muy especial de una suegra llamada Noemí. ¿Cuántas suegras hay aquí? Levanten su manita. Las suegras que hay aquí, levanten su manita. Ah, ok, ¿hay una que otra? Bueno, si hay amor a las nueras, a los yernos, hay bendición, pero eso ya es otro tema. Pero bueno, Noemí fue la suegra de Ruth, la amó mucho, tanto así que cuando Ruth quedó viuda, gracias, Ruth quedó, donde tú quieras, Ruth quedó viuda
Eso no la definió, tampoco la limitó, porque si muchos pudieran haber dicho, ay, ¿es la de dónde? ¿De qué ciudad les dije? De Moab, donde son revoltosillos, idólatras. Y luego ya quedó viuda, uy, 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 y sin hijos. Pero aún así ella empezó un nuevo comienzo. Y le dijo a su suegra, no me voy a separar de ti, pronunciando una famosa promesa de lealtad que tal vez si la recuerdes, que le dijo, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Así se aferró Ruth. Yo creo que Ruth había visto, a pesar de todo lo malo que les había venido, se murió su esposo, se murió el cuñado, se murió el suegro, había hambre en la tierra, pero había visto, yo creo que un destello de fe en su suegra, en la palabra que ella le compartía, que ella se aferró y dijo, no, yo me quedo con ella, va a haber un nuevo comienzo. Y sí lo hubo. Ellos regresaron a su ciudad, ¿verdad? Y las empezaron a ver, ay, ahí vienen, ahí vienen. Bueno, a la suegra no, pues ahí viene la que pues quedó sin hijos. Y bueno, la suegra pasó un duelo, que es normal, ¿verdad? Cuando hay una pérdida, pero lo fue superando. Y entonces Ruth empezó a trabajar. Y cuando ella empezó a trabajar, en ese tiempo se acostumbraba a que la redimiera alguien de la familia con quien ella se había casado, había formado un hogar. Ya no tenía esposo, pero había esa costumbre. Alguien de la familia te puede redimir, te puede aceptar y puedes tener hijos con él y casarte de nuevo. Entonces la que había sido su suegra le aconsejó, ¿sí? Ahí en Ruth capítulo 3, versículo 5. Vamos al libro de Ruth, capítulo 3, versículo 5. ¿Ya lo tienen? Ah, sí, pues sí, ¿verdad? Ok, Ruth 3:5 dice, y ella respondió, haré todo lo que tú me mandes, porque ya su suegra le había aconsejado, vas a ir a trabajar, vas a ir al campo, vas a hacer esto, y esto, y esto. ¿Y qué dijo Ruth? Haré todo lo que tú me mandes. ¿Qué hizo entonces Ruth? Obedeció al consejo recibido. Quisiera que repitieras conmigo, obedeció al consejo recibido. Primero vimos a Abraham, recibía el consejo de Dios. Después, ¿a quién vimos? Esther recibía también el consejo de su tío Mardoqueo. Y ahora vemos a Ruth, que también ella recibía el consejo de su suegra. Y bueno, ya para no ser tan larga la historia, que está muy hermosa, ella terminó casándose con ese hombre rico con el que estaba ella trabajando en los campos. Él la recibió, fue su esposa. Y de acuerdo a la palabra, llegó a ser bisabuela del rey David. ¡Wow! Ni se lo imaginaba en ese nuevo comienzo. Ya no era la extranjera, ya no era la viuda, eso no la definió, sino que ahora llegó a ser la esposa de un hombre muy sobresaliente y aún más la bisabuela del rey David y antecesora de Jesús. Si ella se hubiera quedado, ay, pobrecita de mí, ay, me quedé viuda, ay, me quedé sin hijos, en una tierra donde hay hambre, ¿hubiera tenido un nuevo comienzo para bien? No, pero eso no la definió ni se quedó ahí. Y te quiero decir de una última mujer. Pero bueno, de esta última mujer no te puedo decir su nombre. No lo menciona la palabra. Menciona lo que ella hacía, el pecado que ella hacía. Y esa es la mujer adúltera. Gracias. La mujer adúltera. Bueno, esta mujer fue encontrada en adulterio ya en los tiempos de Jesús. Gracias. Y vemos que ella, si vas conmigo al libro de San Juan, San Juan capítulo 7, perdón,
San Juan capítulo 8. ¿Cómo dice el encabezado ahí en tu Biblia? En San Juan capítulo 8, ¿cómo dice? La mujer adúltera. No dice su nombre, ni si era viuda, de quién, no. La mujer adúltera. No se menciona su nombre, se menciona ¿qué? Su pecado. Pero ella estuvo a punto de morir apedreada porque la encontraron en el acto del adulterio. Yo quisiera preguntar, ¿y dónde estaba el varón, verdad? Bueno, eso ya es otra historia. Ahí no se menciona al varón, pero a ella sí. ¿La empezaron a qué? A señalar, ay, la adúltera. Y luego la trajeron a Jesús y estuvo a punto de morir apedreada. Pero Dios en su misericordia, Jesús, ¿verdad? La llamó, le dijo a los demás, a ver, una frase conocida, ¿cómo le dijo? El que esté, ¿qué? Libre de pecado, que tire la primera piedra. Obviamente se empezaron a ir y entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Ella tuvo la enorme oportunidad de comenzar de nuevo, de no morir ahí apedreada, llena de sangre, de piedras, de golpes, sino una oportunidad de un nuevo comienzo, a pesar de ser, ¿qué? Una pecadora, una adúltera. Eso no la limitó, eso no la definió. Y ella escuchó también un precioso y poderoso consejo de Jesús. ¿Qué le dijo el Señor Jesús? Vete y no peques más. ¿Podrías repetir conmigo? Escuchó el consejo de Jesús. Vete y no peques más. Su pecado no la definió y que a ti y a mí, querido hermano, tampoco el pecado nos defina. Porque todos los que estamos aquí tenemos un pasado de pecado. Levante la mano. ¿Quién está conmigo? Y el que no la levante, a lo mejor está mintiendo. Todos tenemos un pasado que ya ni nos queremos acordar de él. Ya quedó atrás. Decía el pastor, las cosas viejas pasaron. Pero que ese pecado, hermano, hermana, amiga, no nos defina. Si a lo mejor fue fornicación, si fue adulterio, si cometí un aborto, si sustraje algo, si llegué a robar, si llegué a tener un vicio, si me caía por el alcohol, por las drogas, que eso no me defina y tampoco me limite, porque Dios hace nuevas todas las cosas. Y eso no fue un impedimento para que esta mujer, que a lo mejor se llamó Juanita, Rosita, no sabemos cómo se llamó, eso no la definió y tampoco la detuvo. Gracias a Dios por su misericordia. Y bueno, para terminar, si vamos a Génesis, como se llama este congreso, si vamos a Génesis, ahí en el capítulo 1, vemos cómo Dios creó en el principio, ¿qué? Los cielos y la tierra. ¿Y cómo estaba la tierra? ¿Qué característica tenía? Versículo 2, estaba vacía, desordenada, estaba en tinieblas, pero vemos que ahí también estaba Dios y también estaba su Espíritu, porque dice el versículo 2, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y donde llega su Espíritu, empieza a haber un cambio, empieza a poner un orden, ¿sí? Y ese mismo Espíritu, querida iglesia y amigos, se sigue moviendo actualmente entre nosotros. No está estático. Dice en San Juan 6:13, pero cuando venga el Espíritu de verdad, San Juan 6:13, Él os guiará a toda verdad. También os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Y por qué te menciono ahora este versículo? Porque tú y yo en este nuevo comienzo, el Espíritu Santo ya no está como estaba en Génesis, que nada más se movía ¿dónde? Sobre la faz de las aguas. Ahora Él se sigue moviendo en ti y en mí, en cada corazón dispuesto. Y también nos quiere aconsejar. Así como Abraham
lo aconsejaba a Dios, que era su amigo, así como Ruth, ¿verdad? Fue aconsejada por su suegra, Esther por su tío, la mujer adúltera escuchó un consejo de Jesús, vete y no peques más. Ahora tú y yo, querida iglesia, en este nuevo comienzo, no dejemos de escuchar un consejo muy especial. ¿De quién? Del Espíritu Santo. Él nos va a seguir guiando en cómo hemos de trabajar, cómo hemos de servirle, qué decisiones tenemos que tomar. En ocasiones usará la vida del pastor Leonardo, de la pastora Jessie, de algún otro líder que comparta. Cuando tú en casa estés leyendo la palabra, Él te va a estar guiando. Déjate guiar por Él. Les va bien a los que escuchan ese consejo. Y olvídate de lo pasado. Olvídate lo que antes viviste, también lo mencionó el pastor. Que eso te sirva nada más de experiencia para tomar lo bueno, pero para no etiquetarte, para no estorbarte. Nada más tómalo como una enseñanza. Cuando Jesús llegó en su ministerio, muchos lo empezaron a criticar. Claro que sí. Y por ejemplo le decían, ¿y por qué tus discípulos no ayunan? Y los discípulos de Juan sí, y los discípulos de los fariseos sí. ¿Y por qué ustedes no ayunan? ¿Qué empezaba a hacer la gente? Comparación. Y no faltará quien diga, ¿y ustedes por qué así? Y los discípulos que están allá hacen otra cosa. Que eso no te estorbe. Tú sigues guiándote por el Espíritu Santo en este nuevo comienzo. Y bueno, te mencionaba que a lo mejor estos personajes los etiquetaron, pero ahora tú y yo en Cristo tenemos un nuevo nombre. ¿Ahora qué somos? Hijos de Dios, hija de Dios. Y esto yo no necesito pegármelo aquí para que todos me lo vean. No. ¿Por qué? Porque ahora que soy su hija y he nacido de nuevo, Él me ha dado un nuevo corazón, ¿sí? Y ha cambiado también mis pensamientos y lo sigue haciendo porque seguimos en ese proceso. Pero ahora ¿qué? Como hijos de Dios. Él así nos acepta, no importa el pasado que hayamos tenido, eso ya no nos define, nos adopta como sus hijos y nos sigue dando la oportunidad a ti y a mí de esos nuevos comienzos. Las cosas viejas ya pasaron, todas son hechas nuevas. Y yo no sé qué pasado tú has tenido, pero ya no lo traigas a la memoria. Una servidora por muchos años me recordaba de algo del pasado y luego empezaba a llorar. Y eso me detenía porque la culpa me estorbaba. Pero en una ocasión, ahí solita orando en mi recámara, el Señor habló a mi mente y a mi corazón y me dijo, deja las cosas que pasaron ya atrás, ya déjalas. ¿Y sabes cómo me levanté? Bendecida, renovada. Sí tuve un aprendizaje, pero esa culpa y ese remordimiento y ese sufrimiento ya había quedado atrás. Ahora lo que me define es que soy su hija, hija de Dios. Les decía al principio, no vamos a reparar lo antiguo. Ahora ya somos, también Jesús lo mencionó, odres nuevos. Ya no vamos a mirar para atrás. Y para esta hora hemos llegado, tú y yo, a este 2026. Llegado, y los tiempos que estamos viviendo sabemos que no son fáciles, pero no estamos solos. Él está con nosotros. Inclina tu rostro ahí donde estás y te invito a que hablemos con nuestro Padre. Gracias, Señor, gracias por tu misericordia, gracias por permitirnos experimentar un nuevo comienzo. No queremos que este año sea un año más. Queremos que sí sea un año nuevo que estemos viviendo, que tú nos sigas transformando en nuestra mentalidad, que sigas renovando nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, todo lo que tú quieras cambiar, Señor, síguelo haciendo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, que es real, que nos sigue aconsejando, que nos quiere seguir guiando. Lo necesitamos ese Espíritu Santo, lo necesitamos tanto. Sí, Señor. Gracias, Espíritu Santo, gracias. Y yo quisiera
hacer una oración por ti así donde estás sentado. Si tú quieres tener un nuevo comienzo, levanta tu mano ahí donde estás sentado. Quisiera hacer esa oración por ti. Amén, amén. Levanta tu mano, pastores, aquí hay congregación que quiere tener un nuevo comienzo. ¿Por qué no oramos por ellos? Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, gracias. Porque tú nos das esas nuevas oportunidades, porque nuestro pasado no nos define, Señor. Tampoco mi edad, tal vez a una edad avanzada y me llego a sentir cansada y digo, ¿ya para qué voy? ¿Ya qué puedo hacer? No, tú me das ese ejemplo en Abraham, que a los 75 años tú lo llamaste para ese nuevo comienzo. Gracias, Señor, porque no me define ser un extranjero, estar lejos de mi nación. Eso no me define, Señor. Gracias porque no me define tampoco ser huérfana, no contar con un papá, con una mamá. Eso tampoco me va a estorbar en ese nuevo comienzo. Tal vez me sienta inmadura, muy joven, no sé cómo hacer las cosas, pero eso tampoco me va a limitar. Tampoco mi pecado, las cosas que yo he hecho que tal vez te han ofendido, que me han ensuciado, que me han afectado. Eso queda atrás porque en Cristo todos somos una nueva criatura. Gracias, Espíritu Santo. Quiero guiarme por ti. Dile en esta mañana, quiero escuchar tu consejo, Espíritu Santo. Quiero que tú me guíes, Señor. Porque yo no sé tomar luego decisiones sabias, pero quiero que tú me guíes en este nuevo comienzo, Padre. Aquí está mi vida en esta mañana. No es casualidad que yo esté aquí, es porque tienes algo nuevo para mí. Gracias por la iglesia Grace, Señor. Gracias por esta casa de adoración que abre sus puertas para recibir a todos aquellos que quieren empezar de nuevo. Gracias, Señor, que podamos hacer las cosas como tú nos guíes, no como la hacen otros discípulos, Señor, sino como tú quieras que nosotros la hagamos, Señor. Queremos aceptar ese consejo, ser guiados y ser dirigidos por ti, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por cada uno de tus hijos que están aquí en esta mañana. Toma sus vidas, toma sus corazones, síguete relevando a ellos, Señor. Revélate a ellos a través de cada palabra. Yo sé que tienes planes, que tienes propósitos para sus vidas, que ellos ni se imaginan, como Abraham, como Esther, como Ruth, no se lo imaginan, como esa mujer adúltera que tal vez creía que merecía vivir así y morir apedreada, morir renegada, morir juzgada, pero tú la levantaste y le dijiste, no peques más. Y ahora somos tus hijos con nuevas oportunidades y nuevos comienzos, Señor. Gracias, Espíritu Santo, por tu palabra. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias por todo lo que has hecho y lo que vas a seguir haciendo en cada uno, Señor. Gracias. Solo a ti sea la gloria y la honra, Señor, por siempre. Gracias, Señor. Gracias, así sea. En el nombre precioso de Jesús, Señor, te lo pido todo. Amén.